¿Cuál es el ciclo de efectivo de una empresa? ¿Cuál es la diferencia entre el registro contable y el registro del flujo de efectivo financiero? ¿Cómo es que las finanzas contrastan entre sí diferentes tipos de proyectos? Muy bien, enseguida vamos a ver la respuesta a esas preguntas. Primero que nada, me gustaría hacer mención que este video es parte de una serie de videos introductorios a las finanzas corporativas. Así que si no has visto los demás videos, aquí arriba te dejo la lista completa. Y bueno, entrando un poco en tema, vamos a hablar primero que nada de cómo es que los administradores financieros crean valor, cuál es la manera que ellos tienen para precisamente generar un beneficio para la empresa. Y por eso es tan importante haber visto los demás videos de la lista, porque precisamente esta pregunta se responde con base a lo que vimos en estos y que son 3 herramientas, las cuales básicamente son el presupuesto de capital, el financiamiento o la estructura de capital, y por último tenemos el capital de trabajo. Y para lograr esto, el administrador financiero debe hacer un análisis ya sea de activos de inversión o ya sea de activos que vayan a utilizarse dentro de la operación de la empresa. Tiene que hacer un análisis de costo-beneficio de estos activos y detectar que las inversiones que está efectuando precisamente son en activos que van a traer mayor beneficio que el costo que está pagando la empresa por ellos. Como dice el comentario, ya sea algún beneficio financiero meramente, que sea por ejemplo el beneficio de una inversión, o puede ser el beneficio resultado de la operación del negocio. Y por otro lado tenemos que también la empresa lo que puede hacer es vender lo que se conoce como bonos, que es como un pedazo de deuda que la empresa se compromete a pagar, o lo que ya hemos comentado, una participación de la empresa llamada acciones, de modo que el efectivo que generan al momento de venderlos sea mayor al costo que en realidad representa para la empresa. De esta manera se está generando un beneficio financiero. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando las empresas tienen mucha expectativa, las personas confían mucho en estas empresas y pues vaya, hay mucha confianza. Últimamente lo hemos visto mucho en Tesla, que se ha convertido en una de las empresas con mayor competencia a nivel de bolsa, donde hay mucha interacción, mucha compra y mucha venta de sus acciones debido a que hay una gran expectativa precisamente por la labor, la dirección que tiene la empresa y también sus líderes. Entonces, esas variables son las que afectan en sí el valor de la acción y lo podemos ver con muchos otros casos, tal sea el caso de Apple. Hay mucha confianza en la empresa y precisamente es una de las cualidades que ayudaron a impulsar esta marca, y muchas empresas grandes que hoy en día conocemos precisamente logran un financiamiento grande y una expansión también muy grande debido a esta palanca o a esta herramienta. Entonces, recapitulando, básicamente la administración financiera tiene el objetivo de generar un mayor beneficio o un mayor flujo de efectivo con el capital disponible. Es hacer lo que sea necesario, que se requiera, pero llevar un cierto capital y obtener un mayor capital por medio de ciertas operaciones, análisis de oportunidades, el análisis precisamente de los diferentes instrumentos que tenemos, las diferentes alternativas, diferentes proyectos, diferentes enfoques que podemos tomar, y todo esto se hace básicamente con base a los datos. Por eso podemos decir que el analista financiero o el administrador financiero es un científico que utiliza los datos para determinar la mejor oportunidad y las mejores decisiones que pueden tomar dentro de la empresa para precisamente lograr su objetivo, que es maximizar el valor de la empresa. Entonces, para ir un poco más a profundidad, vamos a echar un vistazo breve sobre el tema del flujo de efectivo de la empresa, y vamos a imaginarnos, por ejemplo, que ya hicimos nuestro presupuesto de capital y lo que necesitamos hacer ahora es ir a buscar financiamiento a este mercado financiero. Esto, como ya hice el comentario, lo vamos a hacer por medio de bonos, acciones y otros instrumentos financieros que podemos encontrar. Entonces, este flujo, dentro del ciclo de flujo de efectivo de la empresa, podemos decir que es el primer flujo de efectivo, que es cuando nosotros captamos un cierto capital que estamos recibiendo por parte de los mercados financieros, y lo vemos como tal en la parte superior de este ciclo que estamos viendo en pantalla, y precisamente estamos haciendo mención de que la empresa está juntando este capital precisamente para invertirlo en ciertos activos, ciertos proyectos, o pues digamos maquinaria, edificios o cualquier cosa que haya determinado dentro de su proyección. Entonces, ya que hizo esta inversión, se podría detectar esto como el segundo flujo de efectivo que tenemos en nuestro ciclo. A partir de ahí ya tenemos o ya formamos como tal este activo que está formado por activos circulantes y activos fijos, como vimos que hay tangibles e intangibles. Y bueno, ahora estamos en este momento en el lado izquierdo de la pantalla. Vamos entonces a la parte de abajo, donde podemos ver que es el punto en el cual como tal la empresa genera riqueza por medio de su operatividad. Aquí es como tal donde la empresa hace su labor para lo que está diseñada, y precisamente generar valor por medio de esas actividades claves que ellos tienen dentro de su modelo de negocio. Entonces, ya que está generando esta riqueza o este valor la empresa, detectamos esta generación de valor como un tercer flujo de efectivo que va del cliente a la empresa. Entonces es donde la empresa se está enriqueciendo precisamente por toda su labor, y de ahí vamos a detectar que antes de hacer el pago de dividendos a los deudores y accionistas, como hemos visto posteriormente que a fin de cuentas es el objetivo de la empresa, generar un mayor beneficio a los deudores y a los accionistas, pues antes de esto tenemos que como tal cumplir con ciertas obligaciones. Primero que nada tenemos que hacer, por ejemplo, el pago
de los impuestos correspondientes a esa renta o a esa riqueza generada anteriormente mencionada. Y también tenemos que hay un flujo de efectivo que se retiene dentro de la empresa precisamente para continuar con la operación. Esto es como tal retener una parte de este flujo que se generó para mantener la operatividad de manera normal y hacer frente a todas aquellas anomalías que puedan presentarse o aquellas necesidades de inversión inmediata que se puedan presentar, quizá inversiones menores o ciertos costos que vamos teniendo en la operación, lo que ya hemos hablado anteriormente, que conocemos como capital de trabajo. Entonces, habiendo hecho esto, habiendo retenido este flujo de este capital que se formó por medio de la operación, podemos decir que ahora sí podemos regresar este flujo restante a los accionistas, a los acreedores, que son las personas que nos prestaron dinero para de primera instancia generar la operación del negocio. Entonces, es aquí donde tenemos que tener un especial cuidado de detectar cuál es ese margen. Como hemos visto anteriormente, el objetivo de las finanzas y también como tal que debería de ser el objetivo de las empresas es el de básicamente regresarle un mayor beneficio a los accionistas o a los acreedores del que estos nos dieron en su momento. Es decir, generarles una renta, generar una rentabilidad, generar valor y regresarlo como tal a quien formó parte de esta sociedad. Básicamente ese es el objetivo de todas las corporaciones. De hecho, y digo que debería ser también porque más adelante, el siguiente video de hecho, voy a hablar sobre los problemas de agencia y las relaciones de agencia, que básicamente es la relación que hay entre los accionistas y los administradores, y vamos a ver cuáles son los objetivos de ambos lados, cuál es el objetivo de los administradores en la empresa y cuál es el objetivo de los accionistas, y como tal, identificando estos intereses podemos también detectar ciertos conflictos que puedan generarse, y vamos a ver los conflictos que usualmente suceden en la práctica y cómo es que estos conflictos se pueden resolver, lo cual también es un tema muy interesante y que hasta cierto punto usualmente no se platica en la práctica. La gente no habla usualmente de este tipo de datos o de este tipo de cuestiones en la práctica, pero sin embargo es una problemática que existe y que ahí está. Entonces, bueno, hago la mención de que vamos a tomar ese tema más adelante y continuando un poquito, ya vimos como tal el flujo completo. Entonces, en un principio tenemos que desde los mercados financieros, que estos pueden estar conformados por deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, capital de accionistas, que son los que forman parte de esta sociedad de la cual ya hemos hablado anteriormente. Todo este flujo generado por medio de este mercado financiero va directo a la empresa. La empresa como tal hace la inversión de este flujo, trabaja este activo que generó con este flujo y genera una riqueza. De esa riqueza paga los impuestos correspondientes, retiene una parte de ese flujo de efectivo para continuar la operación de manera posterior y al finalizar el último paso o el último escalón del flujo es regresar ese flujo, ese beneficio a los mercados financieros, los cuales son de primera instancia los que comenzaron con este ciclo. Entonces, bueno, vamos a hacer un cierto análisis aquí y vamos a identificar que, por ejemplo, hemos hablado anteriormente de que el objetivo de la empresa, de manera teórica por lo menos, es generar un mayor beneficio a sus accionistas y generar un mayor beneficio a sus acreedores, que son los que tenemos del lado derecho, en donde dice mercados financieros. Entonces, podemos detectar que si el punto 6, que es cuando regresa el flujo, es mayor que el punto 1, es cuando se cumple como tal este requisito o este objetivo de la empresa. De entrada me gustaría también hacer el señalamiento de que pues obviamente el pago de dividendos va a ser mucho, mucho inferior al efectivo de los títulos emitidos por la empresa, y esto es debido que lo más usual, por así decirlo, porque pues desde ya vemos que siempre hay excepciones para todo, pero lo más usual en la práctica, lo que se espera es que estos pagos de dividendos estén entrando en diferentes periodos. Es decir, digamos que vamos a hacer este ciclo, lo vamos a analizar, por ejemplo, una empresa y que ya tiene una proyección de 10 años. Entonces, en estos 10 años, en el año cero, es donde precisamente obtiene este beneficio. Se le conoce como año cero porque pues todavía no ha pasado nada de operaciones, no ha operado, no ha invertido. Entonces, en el año cero es donde obtiene todo este capital que invierte en sus activos y del año 1 al 10 va a estar haciendo de manera parcial pagos de dividendos y pagos a la deuda como tal que tiene. Entonces tenemos que va a haber 10 flujos diferentes que van de la empresa a los mercados financieros y también como tal solamente identificamos un flujo que va de los mercados financieros a la empresa. Desde ya digo que esto es visto de manera muy general, cada proyecto es muy diferente a otro, entonces podemos detectar casos en los que hay muchos flujos que van de los mercados financieros a la empresa o casos inclusive en los que la empresa como tal recibe muchos flujos de parte de los mercados financieros y que la empresa solamente hace la transacción de un flujo hacia los mercados financieros y lo que se estima o el objetivo de la empresa debería ser que este único flujo sea mayor que todos los flujos que los mercados le han pasado a esta. Entonces, bueno, tenemos básicamente la teoría que es que la empresa genere mayor riqueza al capital que se tiene disponible en el mercado en ese momento y como tal creo que esto es muy interesante de analizar. Creo que esto de verdad tiene muchas cosas que posteriormente vamos a poder estar identificando y que nos van a servir a la hora de la práctica. Entonces,
Yo en lo personal, esto sí es algo que me gusta mucho ver y estar revisando, y es algo que tenemos que conocer todos de manera casi que intuitiva, precisamente porque pues básicamente esa es la manera en la cual los mercados y pues básicamente todas las empresas operan. Entonces sí es muy interesante y es muy bueno tener muy presente todo este flujo, todo este ciclo. Yo recomendaría que si de esta primera instancia no podemos identificar bien cuáles son todas las partes del flujo, o si de repente no entendimos algo, pues regresemos un poco al video para ver esta parte nuevamente, que desde luego va a ser muy enriquecedor. Suscríbete. Y bien, bueno, ahora estamos viendo este, que es un video introductorio de los flujos de efectivo, pero también tenemos que detectar diferentes cualidades, diferentes matices que tienen estos flujos de efectivo para poder posteriormente trabajar un poquito mejor con ellos. Vamos a hablar como tal sobre 3 cualidades que tienen los flujos de efectivo que son peculiaridades que desde luego nos ayudan a identificarlos y que nos hablan un poco sobre cuál es la naturaleza de estos para poder identificarlos mejor y trabajar con ellos. Entonces, bueno, empezamos primero que nada con la identificación de los flujos de efectivo. Vamos a hablar sobre que usualmente en la empresa, en la contabilidad de la empresa, podemos identificar ciertas diferencias, inferencias con el tema financiero. Usualmente se hace, por ejemplo, un registro contable, el cual es precisamente indicar la operación, indicar una compra o una transacción que se hizo en cierto momento. Y esto no necesariamente tiene que ser así con el tema financiero, por lo cual podemos detectar que hay una cierta diferencia entre el tema financiero y el tema contable, y esto no es más que por las diferencias que hay entre los principios contables y los principios financieros, o básicamente qué es lo que mide la contabilidad y qué es lo que miden las finanzas. Entonces, bueno, habiendo detectado esas diferencias, vamos a hacer el señalamiento de cuáles son y vamos a hacer un ejemplo de nuestra empresa que habíamos creado en un video anterior en el cual pusimos un puesto de limonadas. Vamos a hacer de cuenta que llegó una persona, el dueño de una empresa, y nos dijo que va a haber un evento o que quiere que le hagamos limonadas a sus empleados, a sus clientes. Precisamente nos hace un pedido en el cual nos encarga 1000 limonadas, y del mismo modo que nos hace este pedido, que es pues más grande de lo habitual, es algún pedido un poco grande, nos comenta que él nos podría hacer el pago de las 1000 limonadas, digamos como un ejemplo, a unos 15 días. Esto se le conoce como línea de crédito, en donde estamos aperturando esta línea de crédito para que este cliente como tal haga esta transacción con nosotros. Es un valor extra, un valor agregado que se le da al cliente. Entonces, bueno, tenemos una venta grande y tenemos esta cualidad o este pequeño inconveniente en el cual este flujo no nos va a llegar de manera real hasta dentro de 15 días. Entonces, al analizar cuál va a ser el costo de hacer las 1000 limonadas y entregarlas en el tiempo en el que el cliente nos lo pide, detectamos que nos va a conllevar un costo de 80 centavos de dólar por limonada, y que esta limonada la vamos a vender en $1 al cliente. Entonces, de manera inmediata podemos ver el margen de contribución de cada limonada, que es un indicador muy importante dentro de la empresa, que son 20 centavos, que es el resultado de restar estos 80 centavos de costo con el dólar completo, que serían 100 centavos. Entonces tenemos 20 centavos como margen de contribución, lo que significa que cada limonada extra que le vendamos al cliente nos va a resultar como tal en 20 centavos de beneficio. Y bien, pues hablamos que son 1000 limonadas a 80 centavos cada limonada de costo. Entonces tenemos que el costo de las 1000 limonadas va a ser de $800. Y hasta aquí podemos ver la perspectiva contable, en la cual al momento de haber hecho este trato con este cliente se registra la venta sin necesidad de haber recibido el pago. Entonces tenemos que son $1000 de beneficio menos 800 de costo, tenemos un beneficio de $200, pero como tal es muy importante señalar que todavía el cliente no ha hecho el pago, y podemos detectar que la contabilidad en realidad está haciendo bien su parte, que es detectar, capturar estas transacciones que suceden dentro de la empresa para tener la información posterior y hacer determinación de ciertos valores o ciertos flujos futuros como impuestos, aunque sin embargo de manera real o en la práctica pues en la caja no hay estos $200 de beneficio. De hecho, tuvimos que haber sacado $800 de nuestro bolsillo o $800 de deuda. Tuvimos que haber ido al banco, tuvimos que haber ido con una persona que nos prestara este dinero, que sería un acreedor. Tuvimos que haber sacado bonos para conseguir esos $800. Tuvimos que haber sacado acciones con el valor de estos $800, y entonces tenemos que como tal, esos $800 en realidad son un valor que se espera recibir en un futuro como tal de alguna de estas personas o de estos entes que conforman la estructura del capital, como dijimos, ya sea un acreedor o un accionista. Ahora sí podemos ver la diferencia que hay entre la contabilidad y las finanzas, y podemos hacer el señalamiento que las finanzas en realidad hacen el registro como tal de ese pago, de ese beneficio de $200 en el momento en el que el cliente de verdad hace el pago. Entonces, vamos a identificar que de primera instancia, cuando se hace esta transacción o cuando el cliente nos hace este pedido, vamos a detectar que de manera contable tenemos un beneficio de $200, pero de manera financiera tenemos una pérdida de $800. Y esto se va a mantener así hasta que el cliente de verdad haga ese pago. Hicimos mención en videos anteriores que una de las cualidades que tiene el administrador financiero es que no solamente tiene que saber cuál es el flujo que va a recibir, cuál es ese pago que va a recibir, sino que también tiene que analizar el riesgo que hay. Tiene que ver si ese cliente de verdad es un cliente pudiente, cuál es su historial, si de verdad tiene ese dinero o no,
Entonces tenemos que hacer un análisis o por lo menos saber identificar si ese flujo de verdad nos va a llegar o qué tan riesgoso es haber hecho este negocio con este cliente. Por cierto, te recomiendo revisar el primer comentario porque voy a dejar algo que considero de tu interés allí. Entonces tenemos que el flujo financiero es este que se da cuando el cliente en verdad hace el pago, o lo que las finanzas intentan hacer es simular el flujo real del dinero y tratar de trazar con una línea imaginaria por dónde es que el dinero se está moviendo en su momento real y no hacer una captura contable como lo hace la contabilidad. Y esta podría ser la diferencia. Entonces, ya que vimos este punto, que es la detección del flujo financiero, vamos a hablar un poco sobre la periodicidad de los flujos de efectivo. Y aquí voy a tocar otro de los principios fundamentales de las finanzas y también de los flujos de efectivo, y este es que siempre es preferible obtener antes un flujo que después. Y es aquí cuando vemos que hay muchas ocasiones en las cuales es preferible obtener un flujo inferior en este momento o en un periodo más cercano a obtener un flujo que sea mayor, pero que sea una promesa de pago en un momento más lejano en el tiempo. Y esto es como tal debido a que el valor se interpreta en muchas cosas y el tiempo tiene mucho valor en sí. Entonces podemos deducir o podemos determinar, hacer la conclusión de que el tiempo vale. Para los accionistas, para las empresas, para todas las personas, el tiempo es valioso y que como tal estas personas o estos entes financieros dan preferencia a obtener efectivo en un periodo más cercano en el tiempo. Y bueno, para explicar un poco mejor este tema, vamos a hacer el señalamiento, vamos a imaginarnos que tenemos dos oportunidades en puertas con el puesto de limonadas. Por un lado tenemos la oportunidad de abrir un nuevo puesto de limonadas y tener otro punto de venta, y por el otro lado también tenemos que este cliente nos hace la invitación a ir a un evento. Este evento va a ser un solo día, pero se esperan una gran cantidad de ventas ese mismo día. Entonces, la diferencia entre estos dos proyectos es que el primer proyecto, por ejemplo, podemos hacer la inversión ahorita, en este momento, digamos que estamos en enero, podemos hacer la inversión hoy para comenzar las labores y empezar a obtener flujos de efectivo al finalizar enero, al finalizar febrero, al finalizar marzo y al finalizar abril. Vamos a hacer esta proyección de 4 meses. Entonces, por el otro lado tenemos que para el evento, el cliente nos pide hacer una inversión que sería para apartar ese espacio que vamos a tener en ese evento. Y esa inversión la necesitamos hacer en este momento que estamos iniciando enero para hasta dentro de estos 4 meses, que es cuando se va a llevar a cabo el evento, asistir al evento y obtener ese beneficio. Entonces vamos a ver, como estamos viendo aquí en pantalla, podemos ver de un lado y del otro los diferentes flujos de efectivo esperados y podemos analizar que en el nuevo puesto, y bueno, aquí vemos que en realidad no son meses, son semanas, y tenemos que en el nuevo puesto tenemos que va a ser un ingreso estable o es una proyección estable de $200 por semana, que son 4 semanas, en total van a ser unos $800. Y por el lado del evento tenemos que son 4 semanas también, o sea, es el mismo periodo, solamente la diferencia es que el ingreso, en cuestión de que querramos asistir al evento, las primeras 3 semanas pues no tenemos nada de beneficio, sino pues tuvimos que haber hecho la inversión, pero el beneficio se va a dar cuando ese evento se lleve a cabo y se estiman unas ventas aproximadas de $1,000. Entonces, aquí podemos hacer este contraste de estos dos proyectos en donde pues ambos tienen diferentes cualidades y tienen diferentes maneras de analizarse. Y aquí me gustaría abrir una incógnita. De manera interna, me gustaría que pensaran cuál sería el proyecto que ustedes elegirían. Si quisieran este nuevo puesto en el cual van a tener un ingreso constante de estas 4 semanas, digamos que después no se sabe si va a seguir ese proyecto o tal vez siga, tal vez no. Entonces, se tiene solamente estimado que estemos un mes en ese nuevo lugar por X o Y razón. Entonces, vamos a hacer esta simulación. ¿Se preferiría este proyecto que se tiene un ingreso constante de $200 durante 4 semanas, empezando esta semana? O, por el otro lado, se preferiría un proyecto que implicaría no tener flujo durante las próximas 3 semanas, pero que el flujo esperado en la cuarta semana es mayor que todo el flujo acumulado que vamos a estar esperando en el primer proyecto? Entonces, me gustaría por lo menos que de manera personal se haga este pensamiento, se haga este análisis, porque es muy interesante ver cómo funciona la mente humana, y ya hice la mención de que el analista financiero y el administrador financiero como tal lo que hacen es hacer uso de estas herramientas estadísticas y de aplicar ciencia como tal al análisis de decisiones. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la ciencia y vamos a ver qué es lo que pensamos nosotros como personas, como humanos. Y como tal, aquí está en juego este mismo principio que les estoy señalando, el cual nos dicen las finanzas que siempre es preferible aquellos flujos que llegan antes. Y pues para esto hay diferentes herramientas que podemos utilizar, que podemos aplicar para hacer este análisis en estos dos proyectos e identificar la mejor alternativa. Entonces, bueno, vamos a ver que con esta información no podemos decidir y que requerimos más para saber la mejor opción. Esta información que necesitaríamos pues son otras variables como el costo de capital que tenemos para conseguir este capital y llevar a cabo estos proyectos,
puede ser un diferente costo en cada proyecto. A lo mejor en uno nos hacen un préstamo con un interés reducido y en el otro no. Y también tenemos que saber cuál es el monto que tenemos que invertir. A lo mejor no es conveniente ir a ninguno de los dos proyectos. A lo mejor uno de los proyectos nos pide mayor inversión que el otro. Entonces, bueno, esto es simplemente puesto así de manera general. Me gustaría hacer esta introspección y pongamos como ejemplo que tengamos que invertir en ambos casos la misma cantidad y que sí haya negocio, o sea que esta cantidad sería una cantidad inferior al flujo que se espera obtener. Entonces, de manera personal sería bueno analizar esta decisión. Y bueno, habiendo visto esto, también vamos a revisar el tercer punto o la tercera cualidad de los flujos de efectivo, que es el riesgo de los flujos de efectivo. Y bueno, aquí se puede ver de dos maneras. Por un lado hay un riesgo intrínseco que pues ya les he estado mencionando en estos videos, el cual es que hay una cierta posibilidad, siempre hay una cierta posibilidad de que nuestros clientes o los deudores no nos paguen, lo cual como tal hace que haya un riesgo dentro de ese flujo esperado. Y también por el otro lado tenemos el riesgo de la especulación. Podemos pensar que hacemos una proyección y esperamos, por ejemplo, en estos casos tenemos el proyecto 2, en el cual estamos esperando $1,000, pero de repente podemos ir a ese evento y terminamos sacando solamente $600, o quizá inclusive haya más, saquemos $1,400. No lo sabemos, pero siempre hay un riesgo especulativo en la proyección de estos flujos de efectivo esperados. Y en este punto podemos ver que usualmente en la práctica se recomienda hacer diferentes proyecciones, no solamente una proyección, para tratar de evitar un poco este riesgo. Y podemos hablar también que la naturaleza de estas proyecciones por lo general son la de estimar el escenario más probable o el escenario esperado. Ponemos también una proyección por debajo, que es el caso o el escenario pesimista, y también tenemos que poner un escenario pues por arriba, que es el escenario optimista. Entonces, bueno, cada proyecto tiene sus cualidades o las ciertas variables que afectan ese proyecto. Entonces podemos decir que hablando de este evento que nos platicó este cliente, nos hace también mención de que existe la posibilidad de que vaya un grupo corporativo asociado con ellos, que vienen de un país cuya cultura está dada que siempre les gusta beber limonada, por ejemplo. Entonces, bueno, imagínense eso, ir a un evento y que de repente haya un grupo de personas que vengan de un país extranjero y que este país está acostumbrado a tomar limonada durante sus reuniones de negocio, y lo cual podría hacer que esas ventas estimadas se impulsaran todavía más. O por el otro lado, también podría decir el cliente que existe la posibilidad de que no se llene el evento y que en vez de, por ejemplo, esperar 5,000 personas, que nada más vayan unas 3,000 personas, lo cual podría hacer que la estimación difiera pues de la primera proyección dada. Entonces, bueno, estas cualidades son las que tenemos que analizar para hacer la proyección optimista y hacer la proyección pesimista. Y una vez teniendo estas tres proyecciones en mesa, podemos tomar como tal una decisión. Y tenemos que el hecho de tomar un proyecto o no afecta pues de manera muy general a una empresa. Hicimos mención en un video pasado que, por ejemplo, Soriana, quizás Soriana va a aperturar una nueva sucursal y eso como tal comprometa a la empresa financieramente hasta cierto grado. Por un lado, puedan ocasionar que la empresa pierda un poco de estabilidad y sea un poco menos firme que lo que era antes, y a la vez puede generar una riqueza mucho mayor a la empresa, que esto afectaría mucho de primera instancia a los empleados y a la administración de la empresa, porque estarían, en caso de que esa empresa cayera o bajara de nivel, sus flujos sean inferiores, eso significaría que quizá haya una menor remuneración para sus empleados o haya un riesgo de que pues se pierdan empleos. Entonces eso sería un escenario pesimista para los administradores. Y por el otro lado también tenemos que esos proyectos pueden ser muy benéficos, pueden traer muchas utilidades en caso de salir bien a los accionistas, por lo cual los accionistas están interesados como tal en que se tomen esos proyectos. Y estos dos casos son de los principales generadores de problemas de agencia, que ya les comentaba que vamos a tocar en un próximo video. Entonces, si no se quieren perder este contenido, los invito a suscribirse. Y ahora vamos a ver otro ejemplo para analizar este último punto que les mencionaba del riesgo del flujo de efectivo. Y vamos a identificar, por ejemplo, con el proyecto de poner un puesto, que hay dos posibilidades, detectamos dos posibilidades. Por un lado, detectamos que hay una calle concurrida que puede ser un buen punto para empezar a vender limonadas. Y también encontramos que a unos cuantos kilómetros hay una colonia que, pues digamos que es una colonia bien posicionada, es una buena colonia, con un buen nivel de capacidad adquisitiva. Entonces podría ser también una muy buena idea ponernos en este otro punto de venta. Y bueno, hacemos un análisis en ambos casos. Por un lado tenemos la calle que es concurrida y por otro lado la calle que está en una colonia de buen nivel adquisitivo. Y vamos a poner el ejemplo que después de hacer una estimación, hacer un análisis y una proyección, tenemos los siguientes números o los siguientes flujos esperados. Aquí es importante hacer el señalamiento que las finanzas corporativas no pueden evitarse el enfrentamiento con diferentes proyectos o escenarios con alto riesgo, por lo cual las finanzas corporativas muchas veces precisamente buscan herramientas para tratar de defenderse o de minimizar un poco este riesgo, porque como todos sabemos, y algo que me gusta mucho decir o me gusta mucho pensar es que el mercado es VICA, las iniciales BICA, que
que significan volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, bueno, entrando un poco a ver estos números y esta comparativa entre ambos casos, vemos que por un lado tenemos la calle en una buena colonia y este proyecto nos presenta los tres escenarios posibles, que es el pesimista, el esperado y el optimista. El pesimista nos dejaría una rentabilidad de $150, el esperado en $200 y el optimista en $250. Y por el otro lado, el proyecto B o el proyecto 2, el cual sería el de asistir a esta calle concurrida, existe el riesgo de que al ser una calle concurrida quizá las personas ahí están muy apuradas, van a su trabajo o se estima que esa otra colonia pues la gente usualmente no tiene esos hábitos o no tiene la capacidad adquisitiva de comprar estas limonadas, por lo cual podríamos terminar perdiendo dinero o sacando cero de beneficio. En el escenario pesimista tenemos también que el escenario esperado es que por el otro lado en realidad sí sea un buen proyecto, sea un proyecto que pegue muy bien y que nos deje un beneficio de $300. Y también tenemos considerado el escenario optimista en el cual aún más que los $300 podríamos obtener $400 de beneficio. Aquí del mismo modo que en el caso anterior me gustaría hacerles el cuestionamiento y a invitarlos también que nosotros de manera interna pensemos cuál sería la opción que elegiríamos más. Como tal tenemos por un lado un proyecto cuya volatilidad es inferior, o sea, vemos que los números no varían de un caso u otro, o sea, que hay más certidumbre hasta cierto punto, pero por el otro lado tenemos que el caso en el cual hay más volatilidad o en el que los números varían más de uno a otro en promedio, se puede obtener un beneficio algo mayor. Y también este es otro principio de las finanzas que en su momento vamos a estar hablando al respecto, el cual es que el riesgo siempre premia, o sea, hace que los proyectos riesgosos en promedio siempre tienden a ser más beneficiosos que los proyectos que no tienen riesgo. Es decir, la incertidumbre genera más riqueza que la certidumbre. Y también las finanzas corporativas nos brindan diferentes herramientas para tratar de medir este rango de riesgo y de beneficio y la comparativa de costo-beneficio. Entonces, como tal, tenemos que el análisis de estos escenarios, su comparativa y la decisión de cuál es el escenario idóneo es de lo que las finanzas se encargan. Y hasta aquí hemos visto de manera general lo más básico en cuestión de los flujos de efectivo. Muy probablemente más adelante voy a hacer un video al respecto de los flujos de efectivo y profundizando un poco más y yendo de manera más práctica, pero de entrada es muy bueno conocer todas estas matices, todas estas cualidades o peculiaridades que tienen los flujos de efectivo. Y bueno, pues por mi parte es todo por ahora. Nos vemos.